Buenas tardes, dice Pilla Pérez. Bueno, estamos ya transmitiendo la clase del día de hoy. Sí, mi nombre es Omar. Y bueno, tenemos la oportunidad de ir a compartir la clase número 12, ¿sí? Que se llama Retorno y Recurrencia. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo que se conecten aquellas personas que estén interesadas, ¿cierto? En ver la clase en vivo. Si no, la pueden ver luego grabada, ¿sí? Bueno, vamos a ver este tema que es muy, muy relevante para poder comprender esto que es el retorno y esto que es la recurrencia. En realidad son dos conceptos muy necesarios comprenderlo. Son dos conceptos, dos ideas que debemos tener claras para poder procesar, ¿cierto?, lo que corresponde a este curso. Este curso, ¿cierto?, que busca que nosotros aprendamos a despertar nuestra conciencia. Es muy necesario poder comprender dentro de esta búsqueda del despertar de la conciencia el cómo las vidas sucesivas o las distintas existencias que cada uno de nosotros tiene. Buenas noches, Paola, bienvenida, qué bueno que te pudiste conectar, muy bien. Y también está por ahí Connie también en Instagram. Cuando nosotros, ¿cierto?, nos damos cuenta de la necesidad de poder comprender estas vidas sucesivas, ¿cierto? Porque en realidad este proceso del ego, cómo se va desarrollando en cada uno de nosotros y cómo en realidad es que se llega a este nivel en donde hoy, ¿cierto?, nuestros defectos son muy gordos. Cuando hablamos de defectos, hablamos de defectos psicológicos, ¿cierto?, no físicos, defectos o agregados psíquicos, como también se le conoce en el budismo. Hablamos de la ira, de la pereza, el orgullo, la vanidad, etc. Orgullo, amor propio, mala voluntad, pereza, en fin, muchos defectos psicológicos que en realidad en el tiempo se van engordando, pero no solamente en una existencia, sino que de una existencia a otra o de una vida a otra, que alguien lo podría entender así, luego nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que eso de las vidas sucesivas, ¿cierto?, también lo vamos a entender como las existencias sucesivas, ¿sí? Ahí está Karina, buenas, y Lore Belén también se une en Instagram, estamos por YouTube e Instagram, ¿sí? Y Vanessa, sí, Vanessa Abril también, ahí está en Instagram, muy bien. Bueno, entonces, nosotros tenemos muchas vidas, muchas existencias, y vamos a ver que a cada una de esas existencias o vidas, ¿cierto?, como se le llama habitualmente, lo vamos a entender como un retorno. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas noches también para ti. El retorno en realidad y la recurrencia son dos leyes mecánicas. ¿Qué quiere decir que sean mecánicas? Que son dos leyes que están rigiéndonos dado que está y existe el ego en nosotros. Esta inconsciencia que nosotros tenemos, ¿cierto?, es la que nos pone a merced de esta ley mecánica o estas leyes mecánicas. El retorno quiere decir simplemente que se repite, la repetición. Así como tenemos, ¿cierto?, el día y la noche, y se repite el día luego y luego la noche. Así como se repite la semana, ¿cierto? Una semana, luego viene la otra semana, el lunes pasado y vuelve a ser lunes. Y así, ¿cierto?, los meses y así los años, las estaciones, etcétera. ¿Cierto? Hay una repetición. Esa es la recurrencia, ¿sí? Y el retorno es volver, ¿cierto?, a ocurrir. Es decir, estas dos leyes están íntimamente vinculadas. Retornar y recurrencia, ¿cierto? El retorno y la recurrencia están íntimamente ligadas. Retorno es el volver a volver. Retorno. Torno es, ¿cierto?, una vuelta. Y retorno, volver a volver. Es decir, una y otra vez.
Por eso aludíamos, ¿cierto?, a los días, a las estaciones, etc. Ese sería el retorno. Y la recurrencia, ambas las vamos a ver en detalle, pero para que queden claros los conceptos, la recurrencia es volver a ocurrir, recurrir, recurrencia, ¿cierto? Volver a ocurrir. ¿Cómo está Elian? Bienvenida también. Ahí en YouTube. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante, tan interesante comprenderlas? Probablemente en la clase no van a quedar totalmente comprendidas, pero sí gradualmente, ¿cierto?, nos va a ir quedando un saborcito muy importante, muy interesante. Porque el retorno, que es lo primero que vamos a ver, se refiere principalmente a cada una de las vidas que tenemos, como estaba diciendo al inicio. Cada vida, cada una de las 108 vidas o de las 108 existencias, vamos a hablar de existencias, es un retorno. Es decir, desde la 1 a la 108. ¿Sí? Perdón. Ahora, este proceso es incesante, es decir, viene una existencia, se pasa todo el proceso desde que nacemos, nos desarrollamos, ¿cierto? Crecemos, maduramos, nos casamos o, ¿cierto?, tenemos relación con alguien, realmente tenemos hijos, envejecemos y luego viene la enfermedad y luego la muerte. Ese proceso, ¿cierto?, se vuelve a repetir después de la muerte, porque es muy importante que aquí se van a empezar a juntar todas las otras clases que hemos ido viendo, porque vimos por ahí la clase número 2 que se llamaba, ¿cierto?, qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere, y nos hace recordar, nos hace ver que el proceso de la muerte tiene también, ¿cierto?, sus pasos, que ocurre desde 3 días, ¿cierto?, antes de que se concrete finalmente el corte del cordón de plata, que nos une, ¿cierto?, une nuestra alma, como podríamos entender, con nuestro cuerpo, y para que haya llegado a ese punto es que tienen que ocurrir 3 juicios. Es decir, una persona, ¿cierto?, antes de que sea finalmente desconectada, vienen los juicios 1, que ocurre a los 5 minutos, ¿cierto?, el juicio 2 a las 24 horas y el juicio 3, ¿cierto?, a las 48 horas. Determinado eso, ¿cierto?, habiendo ocurrido los juicios, si la Divina Madre, ¿cierto?, Kundalini de cada uno de nosotros, ¿cierto?, da la venia a la orden que recibe el ángel de la muerte por parte de la ley divina, se concreta el corte del cordón de plata y por lo tanto se verifica la muerte. Y en ese instante, ahí pasa esa alma a un limbo, ¿cierto?, que es conocido, un espacio conocido como el limbo, que no es nada más que un espacio, ¿cierto?, atemporal, un espacio donde, ¿cierto?, se está a la espera del nuevo retorno. Y esta es la parte interesante. El nuevo retorno no es cierto capricho, no es cierto de que yo me imagino a dónde quiero llegar, no es simplemente porque, bueno, si es que le caigo bien a alguien determinado me van a dar tal cuerpo. No, el nuevo retorno es exactamente, como también vimos en esa clase anterior, un reflejo, ¿cierto?, de lo que fue la vida que acaba de terminar. Es decir, se genera un diseño electropsíquico de la vida anterior y se va plasmando en la nueva personalidad. Y por lo tanto, la nueva vida es simplemente un resultado de la vida anterior. Lo que nosotros hayamos sido es lo que estamos siendo hoy. Esto a veces nos puede doler mucho porque uno quisiera tener cierta expectativa de haber sido alguien bueno, pero a veces uno mira su vida y se da cuenta que en realidad parece que no lo fuimos tanto. ¿Por qué? Porque simplemente nuestra vida hoy es un reflejo absolutamente de lo que anteriormente hemos sido. Luego que se da nuevamente, ¿cierto?, este proceso, es decir, nacemos, que también es muy particular porque el nacimiento se concreta en el mismo momento en que cierto óvulo y espermio se juntaron, que no es cualquier espermio, ¿cierto? Ese es aquel espermio que efectivamente trae la carga necesaria y la energía, ¿cierto?, del ángel de la vida. Si antes fue el ángel de la muerte el que generó el corte del cordón de plata, cuando se verifica la concepción, ¿cierto?, es el ángel de la vida el que conecta, ¿cierto?,
a este nuevo embrión que está ahí, al unirse el óvulo y el espermio, ¿cierto? Se genera ahí una primer origen, ¿cierto?, de vida, que es este embrión. Y es allí donde el ángel de la vida conecta el cordón de plata. No quiere decir, ¿cierto?, que se introduzca la persona en ese nuevo ser que se está gestando. No, se conecta solamente el cordón de plata. ¿Por qué no se puede introducir, ¿cierto?, ese nuevo ser en ese gameto, ¿cierto?, en esa célula que se está formando? Porque no pueden coexistir dos seres en un mismo cuerpo, ¿sí? La madre que está en ese instante recién ha sido, ¿cierto?, concebida, entonces ya tiene ella su ser, ¿cierto?, su conexión con su divinidad, por lo tanto no puede ser ocupado ese cuerpo por otro. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se produce el nacimiento. Cuando comienza, ¿cierto?, se da el nacimiento, es decir, sale el bebé del vientre, a través del parto natural, cesárea, como haya sido, en ese instante cuando sale y se produce, ¿cierto?, la primera inhalación, es que en ese mismo instante, ¿cierto?, ingresa, se reincorpora nuevamente la esencia de ese nuevo ser. Y de hecho, ese punto, ese momento en donde se produce la primera inhalación es trascendental, porque en ese instante, ¿cierto?, se verifica ese hálito de la vida. Y de hecho, habitualmente, ¿cierto?, va acompañado del llanto, ¿sí?, que en realidad es una viva expresión de lo que significa volver a este valle de lágrimas, como es conocido, ¿cierto?, el samsara. De ahí en adelante viene el proceso de la vida. Nuevamente, ¿cierto?, empieza el desarrollo, empieza, ¿cierto?, a crecer, a desarrollarse la personalidad de entre 0 y 7 años, ¿cierto? Se va desarrollando, va creciendo esta personalidad en la medida que ve a los hermanitos, que ve a los papás, ¿cierto?, el comportamiento, va generando todo este vehículo llamado personalidad, que luego de 7 años ya empieza a engordar. ¿Por qué es tan importante la personalidad? Porque en realidad ahí se va a ir anclando cada uno de los defectos que van a volver también, van a empezar a retornar. Los yoes que teníamos en la existencia anterior no ingresan de buenas a primeras al cuerpo, sino que van ingresando gradualmente en la medida que la personalidad empieza, ¿cierto?, su desarrollo. Es decir, también ya por ahí 2, 3 años, 4 años empieza ya los yoes a ingresar. Y ahí vienen los berrinches, ahí vienen, ¿cierto?, las alegrías también. Todo lo que es la personalidad del niño se va formando y los yoes que le corresponden se van metiendo. Entran y salen, hasta que ya después de los 7 años se empiezan a quedar permanentemente en el niño. Bueno, por eso los bebés son tan atractivos, bonitos, ¿cierto? Como dicen, no hay guagua fea, dicen, ¿no? Salvo excepciones, dirá otro. Claro, no hay guagua fea, porque hay algo lindo que les alumbra, algo que proyecta muy agradable, muy bonito. Hasta el más frío de corazón se enternece ante una criatura, ¿cierto?, de unos meses o algunos días. Claro. ¿Por qué? Porque es la conciencia que todavía está solita, sin yoes, que está ahí manifestándose. Entonces, se va produciendo este desarrollo. Esto es todo puro y netamente el proceso, ¿cierto?, del retorno. Volver, ¿cierto?, a nacer, volver a este plano, volver a ocupar un cuerpo físico. Es importante, ¿cierto?, que entendamos que son 108 las vidas. Es decir, se cumplen 108 de estos procesos de nacer, desarrollo, muerte, ¿cierto?, limbo, ¿cierto?, nueva vida, nacer, desarrollo, muerte, nacer, desarrollo, 108 veces. Porque en realidad esto es, ¿cierto?, el proceso necesario para la maduración y también para el desarrollo del ego. Desarrollo del ego que luego tenemos que maravillosamente encargarnos de poder comprender y finalmente eliminar. Es decir, rescatar ese conocimiento que está atrapado en el ego. Es importante porque en realidad eso que está atrapado, que es nuestra propia conciencia, en la medida que la vamos rescatando, nos va a conferir conciencia a nosotros de lo que aquí estamos haciendo, del por qué estamos haciendo y de a quién tenemos que responder. El retorno, ¿cierto?, no es lo mismo que la reencarnación.
Eso debe quedar muy claro también hoy día. Reencarnar o la reencarnación es un proceso, ¿cierto?, que viven o llevan adelante los seres conscientes, los maestros, los devas, ¿sí? Es decir, seres que tienen un o han alcanzado un nivel de alta conciencia que les permite verdaderamente elegir volver a nacer. Nosotros no hemos elegido hoy volver a nacer. Nosotros nacimos simplemente, probablemente todavía no sabemos cuándo vamos a morir y ni siquiera, ¿cierto?, sabemos por qué estamos vivos. Un maestro, un ser consciente, es capaz de volver, ¿cierto?, a ocupar un cuerpo y eso se llama reencarnación o reencarnar. O también podemos entenderlo como encarnación. Es decir, encarnan los seres, ¿cierto?, divinos ocupando un cuerpo físico. Ocupan una manifestación física para encarnarse ahí y manifestar, ¿cierto?, un verdadero, cierto, trabajo, una verdadera misión. Una avatara encarna. Ahora, si lo vuelve a hacer nuevamente y vuelve, ¿cierto?, a aparecer, a pesar de que ya ha encarnado anteriormente, se le va a entender como una reencarnación, es decir, volver a encarnar. Todo eso corresponde para seres conscientes, despiertos, y es ya no un proceso mecánico como el retorno. El retorno es mecánico, nos pasa si estamos dormidos. La reencarnación es consciente y ocurre cierta voluntad de la persona o en este caso, cierto, del ser que necesita esa manifestación por una misión, por una actividad puntual, un desarrollo, una tarea. ¿Sí? De ahí vienen los maestros, los avatares que encarnan para poder desarrollar, ¿cierto?, generalmente la ayuda a los que estamos acá, ¿cierto?, en la rueda del samsara, y la ayuda se basa principalmente en cómo aprender a salir de acá conscientemente, ¿sí? Entonces ahí queda la diferencia. Por ahí una pregunta dice Sandra, dentro de los yoes, ¿el más cabrón o los yoes más duros es el que se repite de una vida a otra si no lo eliminó? Bueno, ojalá fuera solamente así. La verdad, Sandra, es que en nosotros reencarna toda la legión, salvo aquellos yoes que hayamos podido eliminar, como quizás tú estás planteando, ¿sí? Si nosotros ya hemos estado desarrollando este trabajo en vidas anteriores y hemos podido eliminar ciertos yoes, esos yoes ya no van a venir con nosotros. Y eso es muy interesante porque cuando alguien tiene inquietudes espirituales fuertes, anhelos de transformación, anhelos de cambio, anhelos de salir adelante, habitualmente porque ya ha hecho este trabajo y ha conseguido algunos pequeños logros. Y claro, la divinidad todo lo reconoce, todo. Y nos va a demostrar, ¿cierto? Y nos va a permitir, inclusive, como lo vimos en la clase 2, esto que se llaman las vacaciones, la posibilidad de, ¿cierto?, de experimentar un periodo de verdadera dicha, de verdadero, ¿cierto?, espacio de motivación y estímulo para que volvamos a esta existencia a buscar ansiosamente, ¿cierto?, anhelantes, la transformación interior. Entonces, claro, hay muchos yoes que probablemente no eliminamos y van a retornar junto con todo lo, ¿cierto?, nuestra conciencia, o la, ¿cierto?, conciencia dormida probablemente. Pero habrán algunos yoes, si es que ya hemos estado haciendo trabajos, que se quedaron en el camino. Ojalá, ¿sí? Porque de eso se trata. Ahora, la idea es que aprovechemos de hacer el trabajo del despertar de la conciencia en una vida, en un retorno. Esto es tremendamente exigente, porque nosotros somos muy perezosos, nos cuesta mucho reaccionar ante esta necesidad. La verdad es que prácticamente tenemos que estar pasando las pellejerías más grandes para que digamos, ya no quiero más, ¿cierto? No debería ser así. Bueno, de hecho, en realidad la mayoría de nosotros nos pasa así. Llegamos a un punto, ¿cierto?, tan alto de pasarlo mal, que en realidad ya decimos, no, no quiero más ya, por favor, ahora sí ya quiero cambiar, quiero irme para el otro lado ya, ¿sí? Entonces, en eso ha pasado un tiempo,
o un buen tiempo y ya estamos más grandecitos y nos cuesta, ¿cierto?, emprender. Pero no importa. Tenemos, y esa es la idea, ¿cierto?, que nos demos cuenta, tenemos la posibilidad de hacer mucho si realmente nos, ¿cierto?, abalanzamos, nos lanzamos en este trabajo, ¿cierto?, del despertar de la conciencia. Es eso lo importante, ¿sí? Nosotros, ¿cierto?, debemos entender que esto de las 108 vidas es un derecho. Se nos van a dar sí o sí. Lo interesante es que una vez que se ha concretado, ¿cierto?, la muerte, nosotros siempre vamos a retornar en las semillas de nuestros descendientes. Es decir, por recurrencia, que es lo que vamos a ver luego, ¿cierto?, nos vamos a repetir el plato dentro de la misma familia. Porque estos grupos familiares, estos clanes, como le llaman, ¿sí?, están muy, muy alineados con lo que son los yoes que tenemos. Nuestros yoes son muy afines con los yoes que tienen nuestros padres, o que tienen nuestros hermanos, o que tienen nuestra descendencia. Todo este grupo, todo este clan, ¿cierto?, en el fondo es un fiel reflejo de lo que somos, aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque nos moleste verlo así, pero nosotros tenemos todo lo que está ahí, ¿cierto?, ocurriendo. Y también, como vamos a ver también en la clase próxima, en la 13, está muy influenciado por el karma. Es decir, aquí se empieza, todas estas leyes se empiezan a interactuar. Retorno, recurrencia, karma, dharma, la misma muerte, ¿cierto?, etcétera. Y por lo tanto, esto tiene que engranar perfectamente para que en cada retorno nosotros tengamos las experiencias necesarias, dada, ¿cierto?, o dado nuestros defectos, nuestros yoes, dado la conciencia que hayamos podido liberar, si es que hemos liberado algo, dada la energía que hemos logrado subir, ascender por la médula del Kundalini que hayamos podido subir, etcétera. Todo, ¿cierto?, se va a ir necesariamente engranando para que esas situaciones se vayan cumpliendo. El retorno, ¿cierto?, es algo que podríamos decir es un karma, finalmente. Retornar es kármico. Retornamos porque simplemente estamos en la rueda mecánica del samsara. El objetivo es que nosotros logremos ser capaces de lograr, ¿cierto?, el objetivo de reencarnar, ¿cierto?, y no de retornar, que son dos cosas distintas. Para eso, ¿cierto?, es necesario que nosotros hagamos un súper esfuerzo. Y una de las dificultades mayores tiene que ver con la recurrencia que está implícita en nuestra vida. Como decíamos al inicio, recurrencia es volver a ocurrir. Porque una cosa es que tengamos distintas existencias, una tras otra, 108, dentro, ¿cierto?, o cada vuelta después se transforma en 3000 vueltas, en fin, eso ya lo vimos en la clase 8, que también se combina aquí con esta información. Lo interesante de todo esto es la recurrencia, la repetición, que allí, ¿cierto?, se pone la cosa compleja. Nosotros vamos a entender la recurrencia como una verdadera proyección de una película. La película, ¿cierto?, nosotros la proyectamos sobre el tapete de la vida, sobre todo esto que nos ocurre, que en realidad no, uno cree que lo lleva a cabo uno. No, yo viajé a tal lugar, no, yo decidí casarme con tal persona, no, yo, ¿cierto?, estudié tal estudio, tal cosa. No, yo aquí, yo allá. Y no se da cuenta uno que en el mismo verbo está declarando la realidad. Es el yo. Es el yo, y por lo tanto son los yoes, los que finalmente han decidido por nosotros. Cada una de nuestras acciones, cada uno de nuestros actos, cada uno de nuestros pensamientos inclusive, cada una de nuestras palabras, son repeticiones. Nosotros no generamos, ¿cierto?, nuevas condiciones. Nosotros repetimos lo que ya hemos hecho en anteriores existencias, ¿sí?
Entonces, eso es importante que nosotros logremos darnos cuenta. Nosotros simplemente repetimos una y otra vez. Hay una pregunta que dice Paola, pero uno hacia las cosas inconscientemente, ahora ya tenemos algo de ser más consciente, claro. No, no, sí, eso está muy, muy, muy claro. Esto, pero mira, es que esto es bien interesante y qué bueno lo que tú preguntas, Paola. Nosotros, la verdad, es que hasta el hecho de estar en estos estudios todavía sigue siendo, en general, parte de una recurrencia, parte de una repetición. Y claro, a uno le gustaría ya dar vuelta a la página y decir, no, ahora para adelante todo esto es nuevo, yo lo estoy creando, estoy transformando. Bueno, puede ser, en el caso de algunos puede que así sea que por primera vez están ingresando a estos estudios. Pero también, y atendiendo la misma ley de recurrencia, se da el caso de que la mayoría también estamos repitiendo curso. Esta vida es el reflejo de la vida anterior más su consecuencia. La consecuencia la vamos a ver en la clase próxima, que es el karma y dharma. Pero en el fondo, ¿cierto? La repetición es a tal punto que inclusive uno bastante avanzado en el trabajo interior puede estar repitiendo todavía. Y esto es bien interesante. Fíjate tú, una persona en su trabajo interior puede haber avanzado en vidas pasadas, por ejemplo, hasta la segunda o tercera iniciación de misterios mayores. Es decir, podría haber creado hasta un cuerpo astral, ¿cierto? O hasta un cuerpo mental inclusive. Y simplemente en algún minuto de aquella existencia pasada dejó el trabajo a media y dijo, ¿cierto? Hasta acá nomás llego. No sigo más, más adelante sigo. ¿Sí? Listo. ¿Qué va a pasar por recurrencia? La persona va a volver a repetir en una nueva vida el hecho de meterse a estos estudios. Los encontró y decía, me encantó, me meto por aquí por la transformación y la despertar de la conciencia. Y empieza su trabajo. Y ya va por ahí, ¿cierto? En la primera iniciación y ya dice, wow, estoy haciendo algo nuevo. Podrá decir a una persona, ahora ya tenemos algo de ser más consciente, diría, como puso Paola ahí. Y probablemente no. Está simplemente hasta ese punto todavía repitiendo lo que ya hizo esa persona. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cuándo se rompe? ¿Cuándo se quiebra la recurrencia? ¿Cuándo dejo de repetir? Bueno, cuando empiece a construir cosas nuevas, es decir, cuando pase el punto aquel donde quedó, ¿cierto?, en vidas pasadas. Si en una vida pasada quedó en la tercera iniciación, por ejemplo, entonces en esta nueva vida le toca ir más allá, llegar a una cuarta, llegar a una quinta, etcétera. Ojalá, ¿cierto?, al final. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué? Porque a ese nivel todavía tiene ego, todavía hay yoes manifestándose y manejando y siendo parte de toda la escena. Entonces, por eso la recurrencia es algo bien pesado. La recurrencia nos lleva a que nosotros tengamos cierta pareja y digamos, ¡uy, qué bonita la pareja, qué linda mi pareja, qué bueno que estoy con esta pareja! Y no nos enteramos que la pareja es una repetición, es una recurrencia. Y uno cuando la vio dijo, uy, aquí me caso, dijo, aquí me quedo. Listo. Y fijo, se quedó. Pero no sabe lo que le viene después con esa persona. ¿Cierto? Porque como dicen, ¿cierto? Todo, al principio todo miel sobre hojuelas. Pero después vienen los problemas, ¿cierto? Y después la cosa se transforma en un infierno, en una complicación importante. Y uno dice, wow, y pintaba tan bien todo esto. ¿Y qué pasó? En realidad nosotros estamos repitiendo. Simplemente seguimos repitiendo. Una relación, un negocio, un trabajo, una amistad. Las amistades que tenemos son recurrencias de otras vidas. Ya estuvimos con esas personas en otra vida y simplemente estamos repitiendo la película que proyectamos, ¿cierto?, en el pasado. Una pareja que nos puede, ¿cierto?, ¿cómo se dice? Cuando uno se, ¿cierto?, bueno,
se le hacen los ojitos así, ¿cierto? Bueno, listo, nos queda maravillado, wow, qué pareja, aquí me caso, listo, repite lo mismo, simplemente y uno cree que está conquistando a alguien nuevo. Y no, está repitiendo con esa persona. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que en realidad uno puede estar tan entusiasmado con alguien y en realidad simplemente es recurrencia? Como son realmente los yoes, nuestros defectos, los que repiten, ellos son los actores, nos hacen pensar, nos hacen sentir, nos hacen actuar. Y uno dice, wow, se me movió todo, la vi y se me descuadró entero todo el asunto. Entonces uno dice, wow, tiene que ser algo muy, muy especial esto. ¿Cierto? Hasta el corazón me latía fuerte. Bueno, todo eso es parte de un proceso que vamos a entender, ¿cierto? Como repetición, recurrencia. Es decir, los yoes, los defectos psicológicos, se comunican, ¿cierto? Telepáticamente y están a tal nivel, ¿cierto? Mecánicamente funcionando en nosotros que volvemos a vivir la misma escena. Es decir, algo me hizo invitar a esa persona a tomarse un café o algo me hizo acompañar a esa persona a comprar y en ese instante se dio una conversación y sentí algo especial. Bueno, eso es parte de una repetición. Es porque los defectos, los yoes de ambos, ¿cierto? Ya estaban necesariamente, ¿cierto? Comunicados para poder vivir esa experiencia. Esto realmente es algo que uno no entendería, sino es porque a veces, ¿cierto? Es la necesidad, y esto es algo muy interesante darse cuenta. Si uno estuviese en autoobservación, se daría de cuando se está procesando una recurrencia. Nosotros todos, ¿cierto? Somos impulsados por el deseo. El deseo es la fuerza que moviliza todo. Pero el deseo hoy en nosotros, ¿cierto? Es una energía ocupada por el ego. En realidad el deseo es la fuerza fuerte, como se dice, es el Cristo en realidad, es la fuerza que puede construir y hacer todo. Pero como está ocupado por el ego, es la que nos lleva a simplemente repetir lo que ya hemos hecho. Entonces, cuando uno está frente a un negocio que lo entusiasma, cuando uno está enfrente de una pareja que le descuadra la vida y lo tiene, ¿cierto?, alborotado y muy entusiasmado y muy cocoroco o cocoroca. Cuando uno está enfrente de situaciones que uno, ¿cierto?, se siente muy ansioso, todo eso son indicadores de que está ocurriendo en nuestra vida, en esa experiencia está ocurriendo, se está gestando, ¿cierto?, un proceso de repetición. Porque la energía del ego es muy fuerte y va impulsando la situación a que ocurra. De una manera en donde uno muchas veces hasta ni se da cuenta cómo se da, ¿cierto?, que llega hasta inclusive hasta en la cama y ahí ni sabe cómo llegó ahí con esa persona. Y uno, ¿cierto?, se siente maravilloso, dice, wow, cómo se dio todo. Ahí probablemente se procesó la recurrencia. Quiero ver una pregunta que se estaba quedando atrás. Dice, ¿cómo podríamos saber si estoy repitiendo o estoy haciendo o creando situaciones nuevas? Dice. Bueno, claro, ahí está la cosa, lo que estábamos diciendo. En realidad, lo más importante es que uno esté en este estado particular de autoobservación. Autoobservarnos nos va a permitir, primero, conservar un estado de tranquilidad. Esto es algo que habitualmente hasta le hacemos el quite. El ego rehuye mucho de la tranquilidad, rehuye mucho de sentirse, ¿cierto? Uno dice, hasta fome. Hoy no hay nada que hacer, hoy no hay ninguna fiesta. Oye, qué lata, ¿cómo no vamos a escuchar música? Oye, pero bailemos. Así es el ego, o sea, él quiere actividad siempre. Estar tranquilo es una primera gran oportunidad de empezar a descubrir cómo los yoes, ¿cierto?, quieren y fuerzan nuestros actos. Es decir, como decía recién, ¿cierto?, las situaciones que nos llenan de ese deseo, de esa intensidad, de esas ganas de hacer tal cual, habitualmente es que se está procesando, ¿cierto?, la fuerza del ego que quiere impulsarnos a repetir cosas o acciones que ya hemos hecho. Eso es muy, muy cierto, fácil de notar si estamos tranquilos, autoobservándonos, es decir, mirando nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, cómo está alborotado, cómo está, cierto, de intenso.
Ahí podemos descubrir. Sí, muy, muy, muy fácil. Hay otra pregunta, Devia Guillermina dice, hola, me ha pasado con las personas, creo haberlas conocido antes. Claro. Uf, nosotros repetimos tanto, eh, Guillermina, que en realidad esto es terrible. La verdad que prácticamente nosotros no conocemos personas nuevas. Prácticamente nosotros no hacemos cosas nuevas. Prácticamente no pensamos cosas nuevas. Y eso es lo terrible, que en realidad nosotros creemos que nosotros, ¿cierto?, estamos construyendo día a día un quehacer. Es más, decimos, voy a darme un viaje, ya quiero cambiar mi vida. Ese viaje es una repetición de otros viajes de vidas pasadas. No es algo nuevo. ¿Cómo voy a generar situaciones nuevas? Primero tengo que empezar a eliminar lo que está generando repetición. ¿Qué es lo que está generando repetición? El ego. El ego que desea, ¿cierto?, viajar, el ego que desea, ¿cierto?, un negocio o varios negocios, el ego que quiere tener una y otra relación juntas, ¿sí? El ego que le gusta, ¿cierto?, el juego, en fin, todos los defectos, todos los yoes son los generadores de repetición. Cuando uno empieza a autoobservarse, va a descubrir cuando, como decía, ¿cierto?, se está dando la recurrencia con una nueva pareja, por ejemplo. Esto es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque si nosotros ya estamos y hemos ido entendiendo la importancia, el valor que tiene la energía creadora sexual para hacer este trabajo, para el despertar de la conciencia, entonces ya no nos interesa andar jugando, ¿cierto?, de Juan Tenorio, de Doña Inés, andar de galán, ¿cierto?, conquistando y no sé qué, ya no nos interesa. Pero que no nos interesa a nosotros no quiere decir que aquellas personas con las cuales nosotros nos hemos relacionado en otras vidas, hemos tenido 10 parejas, y resulta que ahora ya, en esta vida, ya en la número 4, ya decimos, no, sabes que ya no, ya no quiero más pareja. Pero ojo, te quedan 6 parejas por repetir, porque son recurrencias. Y esas parejas van a pedir, ¿cierto?, lo que les corresponde, por recurrencia. Si aquí esto es lo complejo, que uno va generando lazos, va generando cierto vínculo, va generando acciones desde el ego, y después uno se quiere salir así como que no hizo nada. No, 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 no. Luego le va a venir a uno, ¿cierto?, la número 5, y le va a pedir, y a uno se le va a mover el piso. A uno le van a hacer cosquillitas, y a uno se le va a hacer solito la sonrisa. Wow, pero ahora estoy en otra, dice uno. Pero igual está guapa, dice el ego por ahí, le mete, ¿cierto?, la cola del diablo. Y ahí vamos a ver, ¿cierto?, en qué pie está uno. Si uno está clarito, si está realmente queriendo enderezar la vara, o está en realidad ahí nomás. Ahí nomás, ¿cierto? Total, ¿quién va a saber? Le va a decir el ego. Entonces es muy importante que uno sepa que le van a quedar 5, 6 parejas, ¿cierto?, por cobrarse, y va a tener uno que ser capaz de superar esa situación conscientemente. Porque esas acciones que, ¿cierto?, ocurrieron en vidas pasadas se van a tener que volver a repetir. Y esas energías se van a venir en uno, ¿cierto?, en sobre uno, para poder cobrarse. Ahí es que en realidad es necesario que uno tenga muy claro el por qué está haciendo esto, para qué está haciéndolo, y sea capaz de decir, ¿cierto?, en esto no voy ya. Aquí ya no voy. Entonces, probablemente le va a tocar hacer negocios con la ley, negocios para cancelar ese karma, negocios para poder, ¿cierto?, saldar esa deuda, porque al final una recurrencia, como dijimos, es kármico. La recurrencia es karma porque fue generado por un ego, un yo, que dio, ¿cierto?, un resultado, es decir, que se vuelve a repetir. Imagínate tú si uno tuvo hijos con esa pareja.
Imagínate tú, ¿cierto? Con cuántas personas ha tenido ciertas relaciones. Y todas esas relaciones se van a tener que volver a cristalizar, volver a generar. Cuando llegue ese momento es que uno debe estar, ¿cierto?, en condición de poder primero negarse al deseo, que esa es la parte difícil, porque el deseo tira, el deseo es la fuerza fuerte y el deseo le va a pedir cumplir, que no es más que el yo. Y por otro lado también le va a venir, ¿cierto?, la persona a exigir, ¿cierto?, relación, vínculos, vamos, pues sí. Esa persona no sabe que estuvo con uno probablemente, no lo sabe, pero sí le va a exigir. Entonces ahí es donde uno tiene que ser capaz de trabajar el deseo por un lado y por otro lado negociar con los jueces del karma, lo vamos a ver en la próxima clase, para poder finalmente saldar esa deuda, salir de ahí y dejar eso, ¿cierto?, saneado. Eso es muy importante. Hay una pregunta, dice Anderson, dice, ¿esas repeticiones no serían la rueda del samsara? Claro, esas repeticiones son lo que dan vida a la rueda del samsara. Es decir, el samsara no existe si no es por la repetición. Y la repetición no es nada más que mecánica. Y el samsara es mecánico. Es una expresión mecánica de la naturaleza que es necesaria para que se produzca todo esto que nosotros estamos llamando vida. Y uno dice, no, la vida, ¿ah?, como la gran cosa. Estamos haciendo cosas muy interesantes. Estamos creando negocios, estamos haciendo viajes. Tengo muchos proyectos con mi pareja, con mis socios, mis socias, no sé. Si uno de verdad supiera que no está nada más que haciendo exactamente lo mismo que la vida pasada, ¿cierto? Tal vez se ufanaría mucho menos o no se ufanaría más de lo repetitivo que es. Hay una pregunta, dice Sandra, ¿el karma se corta cuando ya se saldó la deuda? Claro, porque como cualquier negocio, el negocio va a existir y el vínculo existe hasta cuando se paga, ¿cierto?, lo que se debe. Porque si no, a uno lo empiezan a buscar del banco, se lo pasan a un cobrador, el cobrador lo sigue a uno, lo llama al teléfono uno, después uno se cambia el teléfono, igual se consiguen el número, después le manda mensaje. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando uno arregle la cuenta. Y uno dice, no, pues si me sacaron de DICOM. Sí, pero la deuda sigue existiendo. En esto es lo mismo. Nosotros seguimos encanillados, seguimos endeudados hasta que se salde. Y se salda, ¿cierto? Conscientemente o con dolor. ¿Cómo es eso con dolor? Es decir, que en realidad la situación, si nosotros no la hemos, ¿cierto?, saldado conscientemente, la vamos a saldar sufriendo. Porque en realidad, como nosotros no nos damos cuenta, vamos y con esa pareja que en realidad nosotros estábamos que era un compromiso de otras vías, nos vamos a tener que volver a encontrar, nos vamos a tener que involucrar, nos involucramos. Y dígame usted, ¿vivieron felices comiendo perdices? ¿Cuántas parejas terminan así realmente? No es necesario que respondan. Todos sabemos cómo termina nuestra vida en general. Viviendo juntos las parejas porque, bueno, no, para no quedarme solo, sola. Bueno, porque me aguanta, la aguanto, etc. La vida es realmente dolor. Por eso llaman, ¿cierto?, el valle de lágrimas a esa rueda del samsara que preguntaba Anderson. Claro, la rueda del samsara es aquí, el valle de lágrimas, porque en realidad nosotros aquí no venimos a ser felices. La felicidad que nosotros llamamos en realidad son unos chispazos de risa cuando nos comemos un asado y estamos muertos de la risa con un amigo por un chiste y a eso le llamamos felicidad. No, si eso... Cuando nosotros estemos ausentes de ego, cuando no tengamos el ego encima, probablemente ahí vamos a poder saber lo que significa la felicidad, la libertad, el amor, la paz. Hoy somos simplemente víctimas y una de las formas de ser víctimas es que nosotros estamos constantemente repitiendo en recurrencia. Lo interesante es que nosotros abordemos esto de una manera seria. ¿Qué significa seria? Significa que nos permitamos la posibilidad de experimentar la eliminación del ego.
Esto es muy importante. Nosotros realmente no tratemos de comprender, ¿cierto?, intelectualmente, qué será no tener el ego. Intentemos, hagamos un esfuerzo, aunque sea, ¿cierto?, simplemente por experimentar, qué será no pensar. Nosotros no estamos acostumbrados siquiera a imaginarnos lo que significa no pensar por un rato. Nosotros no podemos no pensar, aunque uno lo decida, aunque uno, ¿cierto?, afirme que no va a pensar, vamos a estar pensando permanentemente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nos permitamos hacer el ejercicio de autoobservarnos e ir eliminando cada pensamiento que aparezca. Por ejemplo, al cabo de un rato, vamos a empezar a experimentar, ¿cierto?, un grado de silencio, no absoluto, pero sí bastante distinto a lo que significa el habitual parloteo que tenemos en nuestra cabeza. Y puede que si insistimos mucho, lleguemos un minuto a experimentar momentos, ¿cierto?, cada vez prolongaditos de ausencia de pensamiento. Y vamos a empezar a percibir un estado particular de conciencia, que es empezar a percibir con el corazón. Es allí cuando estamos abriendo levemente ese espacio, esa posibilidad de experimentar por nosotros mismos algo que nunca habíamos experimentado. Sentir un grado de libertad de ese parloteo incesante interior. Esto prácticamente pocas personas lo experimentan en el mundo. Todo el mundo se levanta pensando, se acuesta pensando, proyectando, recordando, deseando y permanentemente está en un estado de alteración y de alboroto interior. Eso es una pequeña muestra del nivel, ¿cierto?, de sufrimiento al que estamos condenados mientras estemos aquí, solamente por el hecho de tener esos yoes dentro de nosotros. Yoes pendencieros, peleadores, yoes, ¿cierto?, embusteros, yoes que inventan, yoes, ¿cierto?, que proyectan, que fantasean permanentemente, que están, ¿cierto?, generando ideas de todo tipo, inconexas unas con otras, y diciéndonos una cosa y otra que no tiene ningún sentido ni importancia. Esos son los yoes. ¿Te has dado cuenta cuando uno se levanta en la mañana y escucha y la mente como viene como de un silencio y de repente empiezan a hablar? Y cuando uno se va a acostar, ¿qué pasa cuando uno se va a acostar? Cierra los ojos y un pensamiento y otro y siguen y siguen y siguen y siguen incesantemente. Eso ya es una clara muestra de lo que significa el estado inconsciente y de sufrimiento en el cual estamos nosotros inmersos, creyendo que eso es la vida e imaginándonos que somos felices en algunas ocasiones. Nosotros no hemos experimentado la felicidad. Hay una pregunta, dice Sandra: ¿es posible que exista un pacto de alma, el cual si no se concreta en esta vida, se realice en la siguiente vida? Me imagino que preguntas como cuando las parejas hacen un pacto, algo así, ¿sí? Bueno, de lo que estamos hablando de la recurrencia son pactos, inconscientes, pero pactos. Porque nosotros inconscientemente nos vinculamos y hacemos. Y así como inconscientemente nos vinculamos y hacemos en una vida, inconscientemente la repetimos ahora. Ese es el problema, el nivel de inconsciencia en el cual ocurren las cosas. Es decir, una persona que conoció, ¿cierto?, una pareja y pensó que era la pareja ideal, y resulta que más allá ocurre que tenía pareja esa persona, es decir, en realidad estaba emparejada, y resulta que ese parejo que tenía era prácticamente un tipo desquiciado, y no se da ni cuenta cuando uno se encuentra, ¿cierto?, en una encerrona, ¿cierto?, y lo están amenazando con un arma y lo quieren matar por haberse metido con la mujer de otro.
Eso es un pacto, sí. Hay un pacto ahí que, ¿cierto?, hizo que llegáramos a esa situación. El problema es que eso viene inconsciente. ¿Y cuál sigue siendo el problema? Que vamos a seguir inconsciente para la siguiente vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros nos hagamos cargo de eliminar esos yoes del adulterio, porque había adulterio, yoes, cierto, pendencieros, porque había pelea, pendencia, ¿sí? Yoes, cierto, hasta asesinos, porque si uno no se hubiese detenido, se enfrasca en la pelea y podría haber terminado matando al otro. Yo es lujurioso porque se metió con esa persona, porque le zapateó la guatita y dijo, no, aquí es la mía y esta pareja es la que me sirve y no sé cuánto, y se inventó eso y el deseo le dijo, vamos. Entonces, ahí ya tiene 3, 4, 5 yoes fuertes que prácticamente le están condenando. Ellos hicieron el pacto y lo manejaron a uno. Si eso es lo que pasa, que uno de pájaro metido ahí. ¿Se entiende? Esto es muy delicado. El problema es que mientras no solucionemos esas deudas, como bien preguntó Sandra, vamos a repetir en esta vida o en la siguiente, ¿cierto? Dependiendo de cuándo estemos hablando, esa misma historia. Y es más, como vamos a ver en la próxima clase, con consecuencias peores, porque se aumentan, ¿cierto?, las consecuencias dado el karma. Inclusive se dan vuelta hasta los roles, ¿sí? El que era asesino termina siendo asesinado y el asesinado termina siendo asesino. Y uno dice ahora acá, pobrecito, lo mataron. No se lo merecía, dice uno, y hace uno idea de que es justicia, ¿cierto? Que uno tiene la justicia y sabe. Uno tiene idea de que ese fue, ¿cierto?, una historia que en la vida pasada era al revés y el que mató le tocó, ¿cierto?, ahora ser la víctima, pero nada más que eso. Y es así como nosotros, ¿cierto?, tenemos que tener, es que tener cuidado con la... tenemos que tener la atención de que nosotros día a día estamos repitiendo, no estamos haciendo cosas nuevas. Lo único interesante, ¿cierto?, para empezar a voltear esto, dar vuelta a esto, es aprender a autoobservarnos. Es lo primero. Cuando ya aprendemos a autoobservarnos, podemos comenzar a eliminar esos yoes que están apareciendo. Descubro un yo que le da un deseo, pero brutal por otra persona. Y yo digo, bueno, ¿y esto no será recurrencia? Madre mía, elimíname este deseo. Madre mía, elimíname estos pensamientos. Elimina, madre mía, saca estos sentimientos, que le pone sentimientos, ya estoy medio enamorado. Dice. No, si parece que ya esta cosa va en serio. ¿Viste cómo me miró? Mira, me puso un corazoncito y empieza el yo, inventa unas historias, ¿cierto? Y se hace prácticamente ya está consumado todo. No es nada más que yo eso. Aplique muerte, 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 muerte. Y permita que ocurra lo que vaya a ir ocurriendo, pero sí tiene que ir muriendo. ¿Por qué? Porque en realidad de esa manera, ¿cierto?, vamos a poder dar la posibilidad que se generen circunstancias al menos levemente distintas. Eso es lo primero. Cuando vamos muriendo, ¿cierto?, se va a gestar la posibilidad de utilizar nuestra energía creadora sexual, que es el fundamento de la transformación. Todo esto que estamos relatando, ¿cierto?, es gracias a la energía sexual. Si nosotros estamos eliminando yoes, si ya dejamos de chismografiar, si dejamos, ¿cierto?, de andar pelando a la vecina, al vecino, pelando, ¿cierto?, al compañero de trabajo, hablando mal de las amistades, supuestamente, en la cabeza nos cabe estar hablando mal de las amistades. Si ya, ¿cierto?, trabajamos cuando la pareja nos llama la atención, en vez de enojarnos con la pareja, empezamos a trabajar esos yoes de ira que quieren reaccionar y empezamos a generar esa transformación gradualmente, ¿cierto? Vamos a poder transmutar eso, que es la misma energía creadora sexual de uno, transformarla, transmutarla en pareja. Esa es la fórmula. Ahora, lo importante, ¿cierto?, es que en realidad experimentemos. Todo esto que estamos aquí viendo, lo trascendente es que lo experimentemos, porque de esa manera es que vamos a poder compartir esta información desde la experiencia y no desde la creencia, que es importante, es decir, practicar el sacrificio por la humanidad, ¿sí?, que es el amor.
realmente. Todo esto, ¿cierto?, va a ir generando una transformación interior. La transformación interior nos va a permitir realmente trascender estas leyes de retorno y de recurrencia. Hay que estar bien alto para trascender, pero ya gradualmente uno puede ir inclusive de momento en momento, de instante en instante, puede ir trascendiendo diversas recurrencias que están presentes en el mapa de uno, en la película de uno, ¿cierto? Están presentes. Porque claro, cuando llega la hora de la muerte, uno enrolla la película, se enrolla, uno vuelve a nacer y la película se empieza a desenrollar exactamente igual. Tal como ocurre, ¿cierto? Que uno viera una película de nuevo. Es lo mismo. Cuando nosotros empezamos a eliminar los yoes, empezamos a matar a los actores que están detrás de cada escena. Y es por eso que desde ahí en adelante realmente se abre la posibilidad de crear nuevas circunstancias. Se abre la posibilidad de realmente trascender el karma, trascender la recurrencia y llegar en algún minuto a ya no retornar, sino que, si es que se requiere, reencarnar. Es decir, lograr una espiritualidad sagrada. Esta pregunta dice, ese silencio de pensamiento me ocurre por algunas veces durante el día. Eso, hay que insistir por ahí. Es muy importante que si uno va experimentando, siga insistiendo. Porque cuando ya uno lo experimenta, le va quedando un saborcito a uno agradable, casi como rico, como que qué bacán, qué agradable no pensar un ratito. Y empieza uno a oír aquí la voz del corazón. Eso, ¿cierto?, nos acerca a ese estado necesariamente eh, íntimo, pero es que si no pasamos por ahí no estamos haciendo nada todavía. Es necesario, ¿cierto?, que logremos ese silencio interior para escuchar el corazón. Es eso lo que debe ocurrir, porque cuando estamos haciendo eso, empezamos a oír al ser. Y de eso se trata. Empezar a transformarnos, ¿cierto?, en personas intuitivas, no razonativas, no generadoras de pensamientos. El centro intelectual debiera ser receptivo y reflexivo, no, ¿cierto?, como en este instante que está activo, generando permanentemente pensamientos hacia el futuro, ¿cierto?, recordando, o sea, perdón, planeando el futuro o recordando el pasado. Eso es un estado de inconsciencia. ¿Cuándo se activa la conciencia? Cuando logramos acallar los pensamientos y oír el corazón. ¿Sí? Eso en ese instante empieza a ser realmente el estado de conciencia activa. Y ese estado de conciencia activa nos va a permitir justamente trascender recurrencias, situaciones, ¿cierto?, que ya se están repitiendo o que son, ¿cierto?, de las vidas pasadas. Es ese, ¿cierto?, el objetivo. ¿Sí? Realmente cuando nosotros logremos, ¿cierto?, un estado permanente, 24/7, ¿cierto?, 24 horas, 7 días a la semana, logremos estar en un estado de percepción interior, en un estado, ¿cierto?, en donde nuestro corazón sea el que hable, donde actuemos intuitivamente, vamos a empezar, ¿cierto?, a tener realmente la capacidad de percibir mucho más de lo que hoy percibimos. Para eso es necesario estar con una mente, ¿cierto?, pasiva, personalidad también pasiva, una conciencia activa. Es la conciencia la que debe estar permanentemente atenta a todo lo que está reaccionando en nuestro interior. Si nosotros aprendemos, nos entrenamos, ¿cierto?, y nos preparamos día a día a tener la conciencia activa, descubriendo todas las reacciones en pensamientos, deseos, emociones que están surgiendo en nosotros y estamos eliminándolas, ¿cierto? Vamos a ir generando una conciencia activa y una personalidad pasiva y mente receptiva. Esa es una condición
necesaria para el despertar de la conciencia. Anderson dice, Elian y yo hacemos caso de las noches de traslado de fondo. Traslado de fondo. Y hacemos casi todas las noches de traslado de fondo. Perfecto. Claro que sí. Esto es muy importante. Ahí, eso lo vamos a ver en la próxima clase, Anderson, y está muy bien, porque en realidad uno se empieza a volver mucho más práctico. ¿Ya? Esto que estamos diciendo, para poder ir realmente empezando a poner nuestra conciencia en acción, nos va a ir llevando a ser prácticos. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar haciendo actividades en torno a la conciencia, como lo que tú mencionas, Anderson, ¿cierto? Es decir, el traslado de fondos. Vamos a interesarnos en poder desdoblarnos astralmente. Nos va a interesar poder, ¿cierto?, conseguir la meditación. Realmente vamos a querer que llegue el momento de la transmutación en pareja, la transmutación sexual, porque realmente la conciencia activa nos va a empujar a realizar estas actividades y ya no le van a interesar a uno las actividades de la personalidad. Hoy a la personalidad le gusta, ¿cierto?, la televisión, le gusta el diario, le gusta estar enterado de esto y lo otro, le gusta, ¿cierto?, proyectarse hacia el futuro, bla, 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 bla. En el fondo le gusta dormir más la conciencia, ¿sí? Entonces, lo interesante es que logremos realmente comprender que si nosotros activamos nuestra conciencia, realmente vamos a empezar a trascender, ¿cierto?, estas leyes de retorno y recurrencia, ¿sí? Esa es la invitación y de eso se trata este curso. Eso es lo que nos enseña. Cosas prácticas, pero objetivas para el desarrollo de nuestro interior. Muy bien, pues. No sé si hay más preguntas, dudas, inquietudes al respecto de lo que hemos visto hasta ahora, ya sea en Instagram. Tampoco las preguntas en Instagram, parece que no hay interés, ¿sí? Y bueno, han habido muchas más preguntas por YouTube, así que está muy bien. ¿Sí? Está muy bien para poder ir ampliando. Bueno, la verdad es que la próxima clase, mientras tanto, si es que surgen preguntas, las pueden hacer. Voy a hacer un pequeño recordatorio o acercamiento de lo que es la próxima clase, la número 13. Esta es el día viernes, ¿sí? Estamos a martes, el día viernes, 14, 15, 16, 17, 17, 14, 15, 16, 17. Sí, 17 si no me equivoco. 17 de este mes tenemos la clase número 13, que se llama Karma y Dharma, ¿sí? Vamos a estudiar justamente, está muy vinculada con esta clase y con todo lo que hemos venido mirando ya en las clases anteriores, para entender qué es el Dharma, qué es el karma, cómo se negocia, cómo se generan negocios con la ley, cómo podemos trascender el karma, por qué, ¿cierto?, ocurren las cosas que nos ocurren y por qué es que nosotros no hemos logrado muchas veces superar enfermedades, a veces no hemos podido superar, ¿cierto?, problemáticas, problemas económicos, problemas, ¿cierto?, de pareja, porque siempre me tocan la misma pareja, dice uno. ¿Y por qué esto es un karma, dice uno? Bueno, a veces no, estamos dando en el clavo, pero no sabemos cómo salir de ahí, ¿sí? La verdad es que no existe tal castigo que podríamos pensar, pero sí hay consecuencias de nuestros actos. O sea, esto es como que uno tira una pelota contra la pared, la pelota se va a devolver, va a chocar en la pared y se va a devolver. Esas son nuestras acciones que tienen una reacción. De eso se trata el karma principalmente. Y evidentemente si las acciones son positivas, también existe en este caso el dharma. Sí, existe un beneficio que vamos a obtener producto de nuestras acciones. Entonces, en realidad es una clase que nos va a ayudar a mirar varios aspectos del trabajo interior, pero sobre todas las cosas entender que nosotros podemos construir nuestro futuro en base a nuestro presente. O sea, no hay mejor inversión que mantenernos conscientes en el aquí y ahora. Eso es el desafío. Ahora, ese estado es el mismo del cual estamos mencionando ahora, el estado de autoobservación y muerte constante, que lo decía muy bien, ¿cierto? Por ahí el Maestro Jesús decía, ¿cierto? Velad y orad para que no caigáis en tentación. Lo decía en el lenguaje de allá de 2000 años atrás. Pero velar es estar observándose
observando las reacciones, eso es lo que vamos a observar. Y orar es estar, ¿cierto?, en comunicación con la divinidad para eliminar esas reacciones. Velar y orar no es nada más que autoobservarse y eliminar el ego. Y el que se mantiene en ese estado y es capaz de sostenerlo durante el día, va a conseguir tremendos resultados. Va a ser capaz de transformarse a sí mismo, ¿cierto? Y en lo que sea, solamente porque va a empezar a despertar y a liberar su conciencia, que es en realidad donde está toda la información, todo el conocimiento, donde está realmente la posibilidad, ¿cierto?, de trascender, que es lo que en realidad, para lo cual vinimos a este mundo, ¿sí?, a trascender, a hacer, ¿cierto?, y transformarnos en un verdadero eh, instrumento para la expresión de nuestra divinidad. Bueno, esperando que tengan una muy buena noche. Agradecemos que hayan podido conectarse, les dejamos un abrazo y si así quieren pueden conectarse para poder participar de la práctica del día jueves a las 8 y si no, por aquí, por este canal YouTube o por el canal de Instagram pueden ver la clase del día viernes a las 8 también, que es Karma y Dharma. Gracias también a ti, Paola, gracias a todos, muy buenas noches, que descansen y si así se quiere, nos vemos. ¿Sí? Buenas noches también, Vanessa. Uh-huh. Gracias a ti. Gracias, que estés muy bien. Chao, chao. Uh-huh. Uh-huh.